Bueno, son las 11:43 en la Argentina, 10:43 en Bolivia, tenemos una hora de diferencia. Allí está Hugo Valderrama, a quien le vamos a preguntar cómo está en lo previo de la elección del domingo, el tema encuestas. Parece que hay una paridad, se está hablando de un empate técnico. Pero me interesa fundamentalmente poder establecer cómo está socialmente Bolivia en estos momentos, si está tranquilo, van a elegir presidente, vice, legisladores y demás, y eso es lo más importante más allá del resultado, ¿no? ¿Qué tal, Valderrama? Gusto en escucharlo, ¿cómo está? Buen día, estimado Claudio, un saludo desde Bolivia. Bueno, dígame qué temperatura están teniendo ahora ahí. Bueno, en este instante estamos con 27 grados. Yo vivo en la ciudad de Cochabamba, que comúnmente es templada casi todo el año. Estamos con algunos picos de calor, pero es pasado las 2 de la tarde que llegamos a 32, 33 grados. Pero en general estamos con este clima agradable, como para usar una remera y estar en la casa. Y nada más. Bueno, Hugo, ¿cómo están las cosas antes de las elecciones del domingo? ¿Cómo están las encuestas y fundamentalmente cómo está la calle y cómo está socialmente Bolivia? A ver, sucede lo siguiente. Técnicamente, las últimas encuestas han mostrado que el segundo, el señor Carlos Mesa, ha tenido un crecimiento muy significativo, especialmente después de la renuncia a la candidatura de Yanine Áñez, lo que lo pondría casi en un empate técnico, digamos que no empate, pero sí muy cerca de ganar en primera vuelta, o por lo menos ganar la primera vuelta y forzar una segunda vuelta con el MAS, que ha mantenido su posición alrededor del 30%, que esa es una posición que la tiene hace meses, el movimiento al socialismo en Bolivia. Entonces, hay una gran campaña de captar los votos indecisos, porque todavía hasta el anterior domingo, el porcentaje de indecisos giraba alrededor del 18%. Entonces, bueno, están intentando captar esa gran cantidad de indecisos, sobre todo con la campaña del voto útil, que es la imagen que ha vendido Carlos Mesa hace meses. Bien, recordemos un poco para que les sirva de información a los oyentes argentinos, en este caso, nuestros oyentes, que el candidato Arce sería el candidato de Evo Morales. Sí, Luis Arce Catacora es el hombre fuerte de Evo Morales, es el único ministro en el gobierno de Evo Morales que gozó casi de la confianza absoluta de Evo. Es el ministro que estuvo más tiempo en el cargo, por lo menos cerca a 12 años que estuvo en el cargo como ministro de Economía, Arce Catacora. Ahora, entonces, este es su comodín. Un tanto como para conocer el tema de Arce, ¿podría, en caso de ganar, no ser un presidente con todas las letras o podría darse algo muy similar a lo que se da en la Argentina, esto es Arce al gobierno, Evo al poder, como se da hoy, Alberto al gobierno, Cristina al poder? Es muy probable que eso suceda, estimado Claudio. Lo que pasa es que Arce es un buen ministro de Economía, según la perspectiva de Evo Morales, pero recordemos que Evo tiene una fijación muy grande con el poder, muy, muy grande. Yo no sé si tú sabes que Evo Morales se mandó a construir un palacio presidencial que costó más de $100 millones para que viva él. O sea, está en la sede de gobierno, está en La Paz, es uno de los edificios más altos, creo que tiene 27 o 28 pisos en La Paz. Es una locura de gastos, a su propio helipuerto, su propia habitación, que era un culto a su personalidad. Lo mismo en casi todo lado. O sea, Evo Morales siempre ha tenido un culto a la personalidad muy grande, y es muy probable que él no vaya a dejar eso. O sea, para él haber dejado el poder ha significado un fuerte golpe a nivel personal. Entonces, lo que va a pasar es lo que tú dices. Arce al gobierno, pero Evo al poder. Bien, ahora, para información nuestra, ¿no? de los argentinos, ¿qué porcentaje de votos hay que tener para eludir la segunda vuelta o el balotaje? Tendrías que tener más del 50% para eludir la segunda vuelta, o que en caso de que alguien no tenga ese porcentaje de votos,
la diferencia entre el primero y el segundo tendría que ser de 10 puntos. Por el momento la diferencia entre el primero y el segundo está cercana a los 7 puntos, es decir, Mesa tendría una diferencia, estando segundo hasta el último momento, de 7 puntos aproximadamente con Arce Catacora. Arce Catacora no ha crecido, se ha mantenido en su 30% y Carlos Mesa ha ido creciendo las últimas encuestas hasta llegar aproximadamente al 24 o 26%, ¿no? Y Arce se ha quedado en un 31 por ahí. Le pregunto porque para nosotros en la Argentina es importante conocer esto. Ya vamos a hablar de cuáles son las expectativas para el padrón que vota en la Argentina, ¿no? Pero digo, se ha notado la mano, la participación o el financiamiento, usted me dirá, del gobierno argentino en esta elección boliviana. Mira, tú entras a las páginas de Facebook, por ejemplo, del Movimiento al Socialismo, o a las cuentas de Twitter que apoyan a Evo Morales, y una gran mayoría son cuentas que están residentes en Argentina, particularmente en Buenos Aires. Entonces, no sé si hay un financiamiento hacia el gobierno, del gobierno argentino hacia la campaña del MAS, pero de que hay un fuerte apoyo de organizaciones sociales argentinas, estas organizaciones de izquierda, alrededor de la figura de Evo Morales, sí lo hay. O sea, recordar que nosotros hemos tenido la presencia de varias organizaciones el año pasado, apenas se descubrió el fraude, intentando sostener a Evo Morales con la retórica del golpe de Estado, ¿no? Aún sabiendo de que ya Evo Morales, ya había funcionarios del gobierno que habían admitido el fraguado de ánforas electorales, el cambio de sistema, la manipulación informática, o sea, ya había confesión de las partes, y aún a pesar de eso, por ejemplo, Rolando Graña, que estuvo en La Paz, y otros periodistas argentinos, estaban insistiendo en el relato del golpe de Estado, sabiendo de que había habido un fraude mayúsculo el año pasado en Bolivia. Y bueno, hay esa presencia muy fuerte de periodistas argentinos, de medios sociales que están intentando todavía apuntalar a la figura de Evo Morales. Ahora, de que esa gente reciba dinero del gobierno argentino, bueno, eso no, yo no te lo podría probar, porque correcto. No tengo pruebas. Hola, Hugo. Que hay esta opción, sí hay. Hola, Hugo, soy Analía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gusto saludarte. Lo mismo. Hugo, ¿quién es Mesa y quién es Arce? Te pregunto, a ver, de Arce sabemos que, bueno, fue ministro de Economía 12 años, es la primera vez que escucho un candidato que era ministro de Economía. Es muy raro, ¿no? No, por lo menos en Latinoamérica no sé de nadie. Pero no importa. ¿Quién es cada cual, digo, de los dos candidatos estos que se disputan el poder en Bolivia? Bueno, es que ahí viene donde viene mi gran crítica a lo que va a pasar en Bolivia. Yo debo ser uno de los pocos que te va a hacer esta crítica. Mira, empecemos por Arce Catacora. Arce Catacora es una persona que lleva viviendo del Estado en Bolivia por lo menos 3 décadas. Él empezó siendo un funcionario de base en los años 80, cuando era muy joven en el Banco Central, y nunca ha dejado ese cargo. O sea, nunca ha dejado cargos importantes en el Banco Central o en el gobierno. En los gobiernos que le ha tocado, por lo menos las últimas 2 décadas del siglo XX, y el gobierno de Evo Morales, él ha sido funcionario público y en el caso de Evo Morales, ministro de Economía. ¿Ya? Hoy, actualmente, Arce Catacora, por ejemplo, es uno de los hombres más ricos de Bolivia. Se ha descubierto, por ejemplo, que en las cuentas de sus hijos había traspasos millonarios del Banco Unión. Es un banco que estaba en quiebra hace unos 15 años, pero que el Estado boliviano lo compró, o sea, lo compró justamente la gestión de Evo Morales, o un poco antes creo que la compraron, en ese periodo pre-Evo Morales, digamos, esos meses de transición. Ese banco acabó siendo casi que un usufructo de la familia Arce Catacora, porque ahí trabajaba la esposa, los cuñados que ocupaban cargos importantes, y es a partir de ese banco que se ha descubierto varios hechos de corrupción enormes. Te doy el caso, por ejemplo, un oficial de créditos, o un gerente de agencia, digamos, que tenía un avión privado para ir a Buenos Aires a un club nocturno 2 veces al mes. Obviamente se estaba manipulando, fue el robo más grande. Hablo del señor Pari, que hacía una estafa mayúscula al sistema bancario y era gerente del banco. Y el tipo tenía un avión privado para ir a Buenos Aires a un club nocturno. A ese nivel, te lo digo, que era el tema de corrupción en ese banco. Bien. Juan Pari, ¿no? Por otro lado, Carlos Mesa,
jugó siempre muy cercano a Evo Morales, desde el año 2003, cuando él traiciona a su presidente, que era Gonzalo Sánchez de Lozada, se posiciona como presidente y lo primero que hace es indultar a todos los movimientos sociales que habían sido previamente puestos a disposición de la justicia por la muerte de 2 oficiales de manera muy salvaje. Estos oficiales estaban en un enfrentamiento del año 2000 y los mataron a machetazos, a un policía y a un militar. Bueno, en ese proceso Carlos Mesa le firma un indulto del que se favorece Evo Morales, que le permite después ser candidato a la presidencia y ganar la presidencia. Y durante 12 años también Carlos Mesa jugó diferentes papeles en el gobierno de Evo Morales, incluido ser el embajador del tema del mar en la Haya. Entonces fue muy cercano a Evo Morales siempre, Carlos Mesa. Bien. Solo me resta preguntarte 2 cosas. La primera es qué expectativas mantienen o cómo ven, digamos, el accionar del padrón en la Argentina, ¿no? Hay 145.000 ciudadanos bolivianos habilitados para votar. Mira, se especula mucho acá de lo que pueda pasar en Argentina. Yo creo que en este caso el Tribunal Electoral va a hacer muy, muy bien su trabajo. El año pasado, casualmente, el voto argentino fue el que más se manipuló en la transferencia informática. No podemos negar que existe en Argentina una alta tendencia a votar por Evo Morales o el candidato de Evo Morales. Eso no es algo que se pueda negar. Ahora bien, respecto al año pasado, hay una mayor confianza, por lo menos en el tratamiento informático de esos votos. Uh-huh. Porque acá lo que pasaba es una cosa, Claudio, acá en las zonas donde el partido de Evo Morales tenía mayoría, ni siquiera se permitía la auditoría de otros partidos. A ver, según la ley electoral boliviana, por ejemplo, en el recinto electoral que está cerca de mi casa, si hay 3 candidatos peleando la presidencia, tienen derecho a tener un auditor técnico, o sea, un veedor, ahí en cada recinto electoral de los 3 candidatos. ¿Para qué? Para que el tipo controle que las actas que se hicieron en la mesa de votación sean las mismas que se transfieran en el momento de pasar esas actas del sistema manual al sistema informático. Ese era el trabajo del veedor técnico, digamos, ¿no? En las zonas donde estaba dominada por Evo Morales no se permitía el ingreso de los partidos de oposición. Y se hizo eso durante 14 años del gobierno de Morales. Elección que había no se permitía que la oposición tenga un veedor. Obviamente, cuando se descubrió el fraude, y esto es una cosa de dominio público aquí en Bolivia, se habían creado mesas fantasmas. Es decir, en un lugar existían realmente 20 mesas, pero en las actas aparecían 40. Hubo un diputado, un senador, que había creado un pueblo fantasma solamente para que la gente vote ahí. Entonces, ese tipo de cosas son evidentes en el caso de Bolivia. Obviamente, hoy se espera que eso no suceda y que no suceda lo mismo con el padrón argentino, que era una cosa que nos preocupaba, porque el padrón argentino, al no tener un sujeto de revisión en Argentina y además estar hoy, llegar de manera directa las actas al manos del Tribunal Electoral dominado por Evo, era sujeto de una susceptibilidad muy grande. Hoy no pasa eso. Por lo menos a nivel confianza se espera de que la auditoría técnica sea mucho más profesional. Estamos escuchando a Hugo Valderrama desde Cochabamba en Bolivia por lo previo a las elecciones del domingo. Hugo, te agradecemos muchísimo este contacto y nos volvemos a comunicar la semana próxima ya teniendo los resultados en la mano y cuáles son las perspectivas de ahí en adelante para la República Boliviana. A sus órdenes, Claudio. Un abrazo grande hasta Argentina. Hasta cualquier momento.